Bien, necesito que detengas lo que estás haciendo ahora mismo, porque lo que estoy a punto de compartir contigo en los próximos minutos puede literalmente salvarte la vida esta noche. No estoy siendo dramático, no estoy intentando asustarte. Soy médico, y lo digo como alguien que ha estado sentado frente a pacientes que sufrieron derrames cerebrales, que tuvieron ataques cardíacos, que desarrollaron coágulos peligrosos, y que cuando les pregunto una y otra vez sobre sus hábitos nocturnos, escucho siempre la misma cosa. Estaban cometiendo el mismo error que voy a describirte hoy. Todas las noches, sin saberlo, sin que nadie se lo hubiera dicho jamás. Soy el Dr. William Lee, biólogo vascular, investigador y autor, y hoy necesito hablarte de algo que ocurre en silencio mientras duermes, algo que la medicina convencional raramente tiene tiempo de explicar en una consulta de 15 minutos, y que puede ser la diferencia entre despertar mañana por la mañana o no hacerlo. Antes de decirte cuál es ese error, necesito que entiendas algo fundamental sobre lo que le sucede a tu corazón y a tu sistema circulatorio mientras duermes. Porque sin esta biología, el error no tendrá el peso que merece. La mayoría de las personas piensa en el sueño como el periodo más seguro del día para el corazón. El cuerpo está quieto, las demandas son bajas, el corazón descansa, y en un sistema cardiovascular sano bajo las condiciones correctas, eso es parcialmente verdad. Pero la realidad biológica es que las horas entre la medianoche y las 6 de la mañana representan el periodo de mayor riesgo de muerte cardíaca súbita, derrame cerebral fatal y evento cardiovascular mayor de todo el ciclo de 24 horas. No durante el ejercicio, no durante el estrés del día, durante el sueño. Y esto no es una anomalía estadística menor, es uno de los hallazgos más replicados de toda la cardiología moderna, documentado en decenas de estudios en las revistas más rigurosas del mundo. Un análisis comprensivo publicado en Circulation, el journal oficial de la American Heart Association, confirmó que la incidencia de infarto agudo de miocardio y muerte cardíaca súbita alcanza su pico más alto entre las 6 y las 10 de la mañana, pero que la preparación biológica para ese evento comienza durante las horas de sueño previas. Las condiciones que hacen posible ese evento matutino se construyen silenciosamente durante la noche, y el error que voy a describirte hoy es uno de los constructores más potentes de esas condiciones. Permíteme explicarte la biología del riesgo cardiovascular nocturno, porque esta comprensión es la que hace que el error sea imposible de ignorar una vez que lo ves. Durante el sueño saludable, el cuerpo entra en un estado que los cardiólogos llamamos el dip nocturno. La presión arterial desciende naturalmente entre el 10 y el 20% durante las horas de sueño comparada con los niveles diurnos. La frecuencia cardíaca se reduce. El sistema nervioso simpático, la rama de lucha o huida, cede el dominio al sistema nervioso parasimpático, la rama de descanso y reparación. Este dip nocturno no es simplemente una reducción pasiva de la actividad cardiovascular, es un mecanismo activo y orquestado de recuperación. Durante este periodo de presión reducida y frecuencia cardíaca más baja, las células endoteliales que recubren las paredes arteriales se regeneran. Los marcadores de inflamación vascular descienden. El músculo cardíaco realiza procesos de reparación que no puede completar durante las demandas de las horas de vigilia. El dip nocturno es, en el sentido más literal, la ventana de mantenimiento nocturno del sistema cardiovascular y es absolutamente esencial para la salud cardiovascular a largo plazo. Pero en millones de adultos mayores de 60 años, este proceso no ocurre de esta manera. En lugar del dip nocturno protector, lo que ocurre es lo opuesto. La presión arterial permanece elevada durante las horas de sueño o incluso sube, un fenómeno que los cardiólogos llamamos el patrón non-dipper o riser. Y este patrón, que la mayoría de las personas no saben que tienen porque la presión arterial nocturna casi nunca se mide en una consulta estándar, está asociado con un riesgo cardiovascular dramáticamente mayor que incluso la hipertensión diurna conocida y tratada. Un metaanálisis publicado en Hypertension que revisó datos de más de 13,000 pacientes encontró que los individuos con el patrón non-dipper nocturno tenían entre el 20 y el 30% mayor riesgo de evento cardiovascular fatal que los pacientes con hipertensión diurna equivalente que sí experimentaban el dip nocturno protector. La presión que tienes mientras duermes es más peligrosa que la que tienes durante el día y la mayoría de los médicos nunca la mide. ¿Y qué destruye ese dip nocturno protector y crea en cambio el patrón letal de presión arterial elevada durante el sueño? Aquí es exactamente donde llegamos al error específico que necesito que examines en tu propia vida esta noche. El error es la deshidratación nocturna deliberada. Y cuando lo digo así, de manera directa, la primera reacción de la mayoría de las personas es defensiva.
Porque la lógica detrás de este hábito parece perfectamente sensata. Si bebo menos agua antes de dormir, no tendré que levantarme al baño durante la noche y dormiré mejor. Es una lógica que escucho constantemente en mi práctica. Pacientes que me dicen que dejan de beber líquidos desde las 5 o 6 de la tarde para asegurarse de no interrumpir el sueño. Pacientes que incluso limitan el agua durante la cena y después de ella. Y pacientes que, cuando se los explico, me dicen que su médico nunca les dijo que eso era un problema. No solo es un problema. Es uno de los factores de riesgo cardiovascular nocturnos más subestimados y más modificables que existen, y voy a explicarte exactamente por qué, a nivel biológico, con la precisión que merece. Cuando te vas a dormir ya en un estado de deshidratación leve a moderada, porque has restringido los líquidos durante varias horas antes de acostarte, esa deshidratación se profundiza durante las 7 u 8 horas de sueño sin ningún reemplazo de líquidos. El cuerpo continúa perdiendo fluido durante el sueño a través de la respiración y la perspiración, y la deshidratación tiene efectos directos, bien documentados y profundamente peligrosos sobre la sangre y el sistema cardiovascular durante las horas nocturnas. El primer efecto es el aumento de la viscosidad sanguínea. Cuando el volumen de plasma en la sangre disminuye por la deshidratación, la concentración de glóbulos rojos, plaquetas, factores de coagulación y proteínas, incluyendo el fibrinógeno, aumenta. La sangre se vuelve más densa, más espesa, más difícil de bombear para el corazón y más propensa a la formación de coágulos. En la circulación periférica, esta sangre más viscosa fluye con mayor resistencia a través de los vasos, especialmente en los capilares más pequeños, donde cualquier aumento en la viscosidad tiene efectos desproporcionados sobre la velocidad del flujo. El segundo efecto es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando el volumen plasmático cae, los riñones detectan la reducción en la presión de perfusión y liberan renina, desencadenando una cascada hormonal que produce angiotensina-2, uno de los vasoconstrictores más potentes del cuerpo. La angiotensina-2 eleva la presión arterial, aumenta la resistencia vascular periférica y favorece la retención de sodio y agua. Este mecanismo, que es fisiológicamente apropiado para corregir una deficiencia de volumen real, produce en el contexto de la deshidratación nocturna exactamente el patrón de presión arterial elevada durante las horas de sueño que destruye el DIP nocturno protector. El tercer efecto, y este es el que más directamente se conecta con el riesgo de derrame cerebral y ataque cardíaco en las horas matutinas, es el aumento de la agregación plaquetaria. Las plaquetas tienen mayor tendencia a agregarse, a pegarse entre sí y a adherirse a las paredes de los vasos cuando la sangre es más viscosa y cuando los niveles de cortisol comienzan a subir en las primeras horas de la mañana. Cuando a esta tendencia plaquetaria natural del sistema de coagulación matutino que todos los seres humanos tienen independientemente de la deshidratación, se le suma el efecto de una sangre más espesa por la restricción de líquidos de la noche anterior, el resultado es una tendencia procoagulante en las horas matutinas que es significativamente mayor de la que existiría con una hidratación adecuada, y en una persona cuyas arterias ya tienen algún grado de aterosclerosis, lo que incluye a la mayoría de los adultos mayores de 60 años, en mayor o menor medida, esa tendencia procoagulante amplificada, actuando sobre las placas que ya existen en las paredes arteriales, es precisamente el ambiente biológico en el que una placa se rompe, un coágulo se forma y una arteria coronaria o cerebral se ocluye en la oscuridad y el silencio de la noche. Un estudio publicado en el American Journal of Cardiology, que midió la viscosidad sanguínea y los marcadores de coagulación en adultos mayores, encontró que los individuos con evidencia de deshidratación nocturna mostraban niveles de viscosidad sanguínea entre el 15 y el 25% más altos durante las primeras horas de la mañana en comparación con los controles adecuadamente hidratados, y que este aumento de viscosidad se correlacionaba directamente con la abolición del DIP nocturno de presión arterial. El corazón estaba trabajando más durante toda la noche porque la sangre que bombeaba era significativamente más espesa de lo que debería haber sido. Ahora, la pregunta que tengo que responder con precisión es esta: ¿cuál es la solución? Porque sé que tu preocupación sobre los viajes al baño durante la noche es legítima y tiene consecuencias reales sobre la calidad del sueño, y no voy a ignorarla. La solución no es beber grandes cantidades de agua justo antes de dormir. Eso sí interrumpiría el sueño. La solución es una estrategia de hidratación distribuida a lo largo del día que garantiza que llegas a la hora de dormir ya en un estado de hidratación adecuada, de modo que las horas de sueño sin ingesta de líquidos no te lleven a deshidratación clínicamente relevante.
En términos prácticos, esto significa lo siguiente. El consumo de líquidos debe distribuirse uniformemente desde que despiertas hasta las últimas horas de la tarde, con particular atención a la tarde media, que es el periodo que la mayoría de las personas descuida. 6 a 8 vasos de agua o líquidos no azucarados distribuidos desde las 7 de la mañana hasta las 6 o 7 de la tarde, en lugar de concentrar el consumo en la mañana y reducirlo drásticamente a partir del mediodía. Un vaso pequeño de 4 a 6 onzas de agua entre 1 y 2 horas antes de acostarte es suficiente para mantener el nivel de hidratación que protege la viscosidad sanguínea nocturna sin crear una urgencia urinaria que interrumpa el sueño. La mayoría de las personas toleran perfectamente esta cantidad sin necesidad de levantarse al baño, especialmente si el vaso se consume 1 o 2 horas antes de acostarse y no inmediatamente antes. Y aquí hay algo que muchos de mis pacientes no saben. La causa más común de la necesidad frecuente de orinar durante la noche, lo que los urólogos llamamos nicturia, no es beber demasiada agua antes de dormir. Es la acumulación de líquido en las extremidades durante el día, especialmente en las piernas y los tobillos, que se redistribuye cuando el cuerpo adopta la posición horizontal y es procesado por los riñones durante la noche. Esta acumulación diurna de líquido intersticial se produce por la insuficiencia venosa periférica, la insuficiencia cardíaca diastólica leve o simplemente por pasar muchas horas sentado o de pie. La manera de reducir la nicturia sin restringir el consumo de agua es mejorar el retorno venoso durante el día a través de la elevación periódica de las piernas, el uso de medias de compresión, si son apropiadas para tu situación, y el movimiento regular que activa la bomba muscular de la pantorrilla. Ahora quiero hablarte del segundo error nocturno, que combinado con la deshidratación, crea un riesgo cardiovascular compuesto que es significativamente mayor que cualquiera de los dos por separado. Estoy hablando del alcohol en las horas de la noche, una copa de vino con la cena, un vaso de algo antes de dormir. Un hábito tan culturalmente normalizado y tan frecuentemente asociado con la relajación y con el sueño que sugerirle a alguien que puede estar matándolo durante su sueño suena casi exagerado, pero la fisiología cardiovascular de lo que el alcohol le hace al corazón durmiente es inequívoca y profundamente preocupante. El alcohol tiene un efecto sedante en las primeras 2 a 3 horas después de su consumo. Ayuda a conciliar el sueño. Muchas personas reportan que duermen más rápidamente cuando beben en la noche. Esto crea un ciclo de retroalimentación positiva y profundamente engañoso. Asocian el alcohol con mejor sueño porque se duermen más fácilmente. Lo que no pueden percibir porque están inconscientes es lo que ocurre en la segunda mitad de la noche. Después de que el alcohol se metaboliza, típicamente 2 a 4 horas después del consumo, dependiendo de la cantidad y de la capacidad metabólica individual, el sistema nervioso experimenta un rebote de activación. El sistema nervioso simpático, que había sido suprimido por el efecto sedante del alcohol, se reactiva con una sobreactivación compensatoria, la frecuencia cardíaca sube, la presión arterial aumenta, el corazón, que debería estar en su periodo más profundo de reposo y recuperación, está siendo sometido a una activación simpática intensa precisamente en las horas de mayor riesgo cardiovascular, entre las 2 y las 6 de la madrugada, y el alcohol hace algo más que interrumpir el dip nocturno. Agrava dramáticamente la apnea del sueño, que es el tercer gran error nocturno que quiero abordar, y cuya combinación con la deshidratación y el alcohol crea el ambiente biológico perfecto para un evento cardiovascular fatal durante el sueño. La apnea obstructiva del sueño, que afecta a entre el 40 y el 80% de los adultos mayores de 65 años, dependiendo de los criterios diagnósticos utilizados, es una condición en la que las vías respiratorias colapsan repetidamente durante el sueño, interrumpiendo la respiración durante periodos de 10 a 60 segundos. Cada episodio de apnea produce una caída en la saturación de oxígeno en sangre que el cerebro detecta como una emergencia y responde con una descarga de adrenalina. Esta descarga eleva bruscamente la frecuencia cardíaca y la presión arterial desde el nivel de sueño hasta niveles comparables a los del ejercicio moderado en cuestión de segundos. El paciente no se despierta completamente. El ciclo se repite. En una apnea moderada a severa, este ciclo puede ocurrir entre 30 y 100 veces por hora durante toda la noche. Las consecuencias cardiovasculares de este patrón son devastadoras cuando se sostienen durante años. Cada episodio de apnea produce un pico agudo de presión arterial que estresa la pared arterial. La hipoxia nocturna repetida promueve daño oxidativo al endotelio vascular.
La activación simpática crónica abolición el dip nocturno, convirtiendo lo que debería ser un periodo de recuperación cardiovascular en un periodo de estrés cardiovascular sostenido. El cortisol y la adrenalina elevados por los episodios nocturnos de apnea aumentan la agregación plaquetaria y la coagulabilidad durante las horas matutinas de mayor riesgo, y los cambios de presión intratorácica durante los episodios obstructivos crean fuerzas de cizallamiento sobre las paredes arteriales y las válvulas cardíacas que aceleran el deterioro estructural de un sistema cardiovascular ya envejecido. La investigación publicada en el Journal of the American College of Cardiology encontró que los adultos con apnea obstructiva del sueño no tratada tenían un riesgo de muerte cardíaca súbita durante las horas de sueño entre 2 y 3 veces mayor que los adultos sin apnea, después de controlar por todos los demás factores de riesgo cardiovascular. Y el alcohol, al relajar los músculos de las vías respiratorias superiores más allá del nivel que el sueño normal produce, empeora dramáticamente la apnea en cualquier persona que ya tenga algún grado de colapso de la vía aérea durante el sueño. La combinación de los 3 factores, deshidratación nocturna, que espesa la sangre y activa el sistema renina-angiotensina, alcohol nocturno, que produce rebote simpático y empeora la apnea, y apnea no tratada, que produce hipoxia repetida y activación simpática crónica, crea exactamente el ambiente cardiovascular nocturno que hace posible el evento fatal que nunca nadie vio venir. El cuarto error nocturno que quiero describir es uno que opera en un nivel diferente al de los 3 anteriores, pero que tiene consecuencias cardiovasculares igualmente bien documentadas. Estoy hablando del estrés emocional no procesado que se lleva a la cama, y específicamente el hábito de revisar el teléfono, las noticias o las redes sociales en los últimos 30 a 45 minutos antes de dormir. El cortisol, la hormona primaria del estrés, sigue un ritmo circadiano que debería producir sus niveles más bajos del día durante las horas de sueño profundo, específicamente entre la medianoche y las 4 de la madrugada. Este periodo de cortisol mínimo es esencial para la recuperación cardiovascular nocturna. Cortisol bajo durante el sueño significa inflamación arterial reducida, menor agregación plaquetaria, sistema nervioso simpático más quieto, frecuencia cardíaca más lenta, mejor tono vascular y un dip nocturno más completo y protector. Cuando el estrés psicológico y la activación emocional producida por noticias perturbadoras, mensajes tensos o cualquier contenido emocionalmente activante en las últimas horas antes de dormir mantienen el cortisol elevado hacia las horas de sueño, todos estos mecanismos protectores son atenuados. El cortisol nocturno elevado promueve la gluconeogénesis hepática que eleva la glucosa en sangre incluso sin comer, activa las plaquetas, estimula el sistema renina-angiotensina y mantiene el sistema nervioso simpático parcialmente activado durante las horas en que debería estar completamente en reposo. Un estudio publicado en Psychosomatic Medicine encontró que los adultos mayores de 65 años con altos niveles de estrés psicológico crónico mostraban una prevalencia del patrón non-dipper nocturno, casi 3 veces mayor que sus pares con niveles bajos de estrés, independientemente de la medicación, la dieta y el ejercicio. Y el cortisol elevado a la hora de dormir, medido como el último punto del ciclo circadiano diario, era el predictor más fuerte de elevación de presión arterial nocturna en esa población, más predictivo que los niveles de presión arterial diurna y más predictivo que la adherencia a la medicación. El estrés emocional que llevas a la cama no es solo un problema psicológico, es una variable cardiovascular con consecuencias directas y medibles sobre el corazón que duerme mientras tú crees que estás descansando. Ahora quiero darte el protocolo nocturno completo e integrado que aborda los 4 errores simultáneamente, porque la información más útil es la que se traduce en pasos concretos que puedes comenzar esta misma noche. A partir de las 5 o 6 de la tarde empieza a reducir gradualmente la estimulación. Asegúrate de haber consumido suficientes líquidos durante el día de manera distribuida. Si llevas varias horas sin beber agua, toma un vaso a esta hora. Si consumes alcohol, este es tu punto de corte absoluto, al menos 3 a 4 horas antes de acostarte, y en la menor cantidad posible, dados los riesgos que he descrito. Cena de manera ligera, con bajo contenido de sodio. Los picos de sodio en la cena producen retención de líquidos y elevación de presión arterial que se mantienen durante las horas nocturnas, contribuyendo activamente a la abolición del dip protector. En la hora previa al sueño, elimina las pantallas. Esto no es una recomendación de bienestar general, es una intervención fisiológica directa sobre el eje del cortisol y sobre la producción de melatonina. Cualquier contenido que actives emocionalmente en esa ventana, noticias, redes sociales, discusiones, mensajes tensos, mantiene el cortisol elevado hacia un periodo en que necesitas que esté en descenso.
Y la luz azul de las pantallas suprime la producción de melatonina, que no es solo la hormona del sueño, sino uno de los antioxidantes endógenos más potentes que protegen el tejido cardiovascular durante las horas nocturnas. Practica entre 10 y 15 minutos de respiración diafragmática lenta, con exhalaciones 2 veces más largas que las inhalaciones. Esta práctica activa el nervio vago y el sistema nervioso parasimpático, produciendo reducciones medibles en el cortisol y la frecuencia cardíaca dentro de esos pocos minutos. No requiere entrenamiento previo, no requiere equipamiento, y sus efectos sobre la presión arterial y la activación simpática son documentados y reproducibles. Toma un vaso pequeño de agua, 4 a 6 onzas, entre 1 y 2 horas antes de acostarte. Esta es la hidratación de mantenimiento nocturno que protege la viscosidad sanguínea sin crear urgencia urinaria que interrumpa el sueño. Si tomas medicamentos para la presión arterial, habla con tu médico sobre la posibilidad de tomarlos al acostarte en lugar de por la mañana. El ensayo clínico Higia, publicado en el European Heart Journal y que siguió a más de 19,000 pacientes durante 6 años, encontró que tomar los medicamentos antihipertensivos al acostarse en lugar de por la mañana producía una reducción del 45% en los eventos cardiovasculares mayores, incluyendo infarto, derrame e insuficiencia cardíaca en comparación con la toma matutina. 45% de la misma medicación a la misma dosis, simplemente cambiando el momento de la toma. No todos los medicamentos son apropiados para la toma nocturna, lo que es exactamente la razón por la que necesitas tener esta conversación con tu médico específico. Pero si tu medicamento es compatible, el beneficio potencial es enorme. Si roncas habitualmente, si tu pareja ha observado que dejas de respirar durante el sueño, si te despiertas con dolor de cabeza o con la boca completamente seca, si experimentas somnolencia excesiva durante el día, a pesar de haber dormido suficientes horas, habla con tu médico esta semana sobre un estudio del sueño, no el próximo mes, esta semana. La apnea del sueño, no tratada en adultos mayores de 60, es un factor de riesgo cardiovascular de la magnitud del tabaquismo activo y es tratable. El CPAP, el dispositivo de presión positiva continua en las vías respiratorias, ha demostrado en ensayos clínicos reducir el riesgo de eventos cardiovasculares nocturnos de manera comparable a algunos de los medicamentos cardioprotectores más eficaces. Y la transición de dormir boca arriba a dormir de lado reduce la severidad de la apnea posicional en la mayoría de los pacientes sin ningún otro tratamiento, simplemente por el efecto de la gravedad sobre la posición de la lengua y el paladar blando. Y en la mañana, cuando suene la alarma, no te levantes de golpe. Pasa entre 60 y 90 segundos tumbado y respirando antes de incorporarte. Rueda hacia un lado antes de sentarte. Siéntate en el borde de la cama durante 30 segundos antes de ponerte de pie. El salto brusco de la posición horizontal a la vertical en los primeros segundos del despertar, combinado con el pico de cortisol y adrenalina del despertar que ya está ocurriendo, es el momento de mayor concentración de factores de riesgo cardiovascular simultáneos de todo el día. Esos 90 segundos de transición gradual no son rituales de bienestar. Son la ventana en la que permites que el sistema vasoreceptor, el mecanismo de compensación de presión de tus vasos, se prepare para el cambio postural en lugar de ser sorprendido por él. Quiero cerrar con algo que llevo pensando desde que comencé a entender la biología de lo que ocurre en el cuerpo durante el sueño. Las personas que mueren de eventos cardiovasculares nocturnos no tienen mala suerte en el sentido de que la tragedia les llegó al azar. Tienen un patrón de hábitos nocturnos acumulados durante años que fueron creando silenciosamente las condiciones biológicas para ese momento. Y el patrón es visible, es modificable y es prevenible si alguien se sienta a explicarlo con la claridad que merece. Nadie te va a salvar del riesgo cardiovascular nocturno en un control anual de 15 minutos donde se mide la presión, se revisa el colesterol y se ajusta la medicación. Ese control es necesario y es valioso, pero no es donde vive la información que puede salvar tu vida esta noche. Esa información está en tus hábitos de hidratación, en tu consumo de alcohol, en la calidad de tu sueño, en la manera en que tu vía aérea se comporta durante la noche y en el estado emocional con el que te vas a la cama. 4 factores, todos modificables, todos a tu alcance. Y ninguno de los 4 requiere una receta ni un procedimiento. Requieren decisiones. Decisiones que puedes tomar esta noche. Soy el Dr. William Li. Si este video te dio algo que puede proteger tu vida o la vida de alguien que amas, compártelo hoy. No mañana, hoy. Porque el riesgo cardiovascular nocturno no espera.
Suscríbete a este canal si quieres seguir recibiendo información médica basada en evidencia que va más allá de los 15 minutos de consulta. Y déjame un comentario abajo. Quiero saber cuál de estos 4 errores nocturnos reconociste en tu propia rutina y cuál vas a cambiar esta noche. Tu corazón trabaja para ti cada segundo de tu vida, incluyendo mientras duermes. Dale las condiciones que necesita para recuperarse, porque esa recuperación nocturna no es un lujo, es lo que determina si tu corazón puede seguir trabajando para ti mañana.